momento. Buenos días, bienvenidos a todos. En el marco de la octava semana de Geomática, taller número 2, flujos de trabajo y herramientas en ArcGIS aplicados a catastro multipropósito, previo al inicio del taller, los invitamos a todos a que lean detenidamente y sigan las siguientes reglas de juego. Bueno, primero tenemos seguir las instrucciones del moderador para la realización del taller. Segundo, mantener todos sus micrófonos apagados y utilizar el chat para realizar sus preguntas. Tercero, que toda la comunicación sea respetuosa y cortés. Cuarto, que no se debe divulgar el contenido de este taller sin la previa autorización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y quinto, procurar que toda la comunicación sea efectiva y de utilidad para el desarrollo del taller. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida. A continuación nos acompañará en la apertura y el desarrollo del taller el ingeniero Carlos Andrés Franco, quien es el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Innovación, Desarrollo e Investigación en Tecnologías Geoespaciales del CIAP. Nuestros dos profesionales invitados, Edwin Roa y Alexander Mogollón, del equipo ESRI Colombia, y el equipo técnico moderador, Andrés López, y quien les habla, Gilsey Benavides, del equipo técnico CIAF, quien los estaremos acompañando en el desarrollo del taller a través del chat. Oficialmente les damos la bienvenida al taller y damos paso al ingeniero Carlos Andrés Franco. Bueno, sí, buenos días para todos. Primero que todo, pues del IGAC darles una cordial bienvenida a esta octava versión de la Semana Geomática, Tecnologías al Servicio del Desarrollo Territorial. En esta primera charla del segundo día vamos a trabajar en este taller webinar el tema flujos de trabajo y herramientas de ArcGIS aplicadas al catastro multipropósito. Para los que nos acompañaron ayer y que estuvieron en las diferentes ponencias, no sé si se dieron cuenta que este tema tecnológico es como uno de los pilares fundamentales, sobre todo porque va a ser el soporte para todo este tema de manejar, manipular, procesar y al final la toma de decisiones con todos los datos catastrales. Entonces, muy importante poder conocer
en esta temática que se está pues trabajando, en este caso desde ERRI Colombia, ¿sí? Entonces aquí ellos nos van a contar en parte qué aplicaciones tienen ellos para esa implementación en la estrategia de administración pues, de estas tierras, el modelo LADM Colombia, edición pues, de parcelas y cómo todo esto al final optimiza los flujos de trabajo y hace más eficiente el proceso catastral. Recordemos que la actividad catastral debe ser algo continua, que no es algo de una actualización que yo hago cada 3 años, sino es algo que debe ser día a día, como yo mantengo esa información actualizada y realmente le genero ese valor agregado para la toma de decisiones. Bueno, no me quisiera extender, le doy las gracias a Edwin Alexander, ¿sí? Profesionales ERRI, ingenieros catastrales que conozco hace más de 20 años y sé que conocen mucho en este tema y les agradezco que estén aquí con nosotros y puedan compartir un poco pues, de ese conocimiento y herramientas que desde ERRI vienen trabajando en esta temática. Entonces, formalmente le damos inicio a este taller y espero que lo podamos aprovechar todos lo mejor posible. Entonces, Edwin Alexander, el escenario es de ustedes. Bueno, buenos días a todos. En principio agradecerles por la invitación. Para nosotros es un placer participar en la Semana de la Geomática organizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En nombre de ERRI Colombia, un agradecimiento por la invitación y por la presencia de todos ustedes a este webinar. Quien les habla, Alexander Mogollón, Technical Advisor, y mi compañero, colega y arquitecto de soluciones, Edwin Roa, los vamos a acompañar a lo largo de esta hora en un webinar que hemos llamado Flujos de Trabajo y Herramientas ArcGIS aplicadas al catastro multipropósito. Para eso hemos preparado una agenda. La agenda pues inicia definiendo el rol del catastro en los sistemas administrativos de tierra, el recurso tierra, la importancia que tiene a nivel global y cómo dentro de este sistema la información catastral es uno de los componentes principales que, apoyados por estrategias de infraestructura de datos espaciales, pues va a facilitar la disposición y uso oportuno de la información catastral, lo cual va a incentivar fuertemente la articulación institucional que se promueve en el catastro multipropósito. Para desarrollarlo, pues vamos a presentar, como lo decía Carlos, la oferta tecnológica que ofrece ArcGIS y cómo esta plataforma puede apalancar los diferentes procesos propios del catastro multipropósito, desde principio a fin, la recolección, la gestión, el uso y la disposición de los datos catastrales. Para eso hemos hecho una presentación fundamentada en la parte teórica y unas demostraciones prácticas que les van a permitir a ustedes visualizar cómo es el comportamiento de muchas de nuestras herramientas que ofrece la plataforma para trabajar el catastro multipropósito. Finalmente tendremos una sección donde ustedes van a poder interactuar con nosotros. Estas preguntas esperamos contestarlas de forma oportuna y asertiva, de acuerdo a las inquietudes que ustedes puedan tener sobre el temario que se va a desarrollar. Bien, vamos a arrancar con el contexto. Básicamente, la Tierra viene siendo un tema que está en la agenda global. Hay cifras un poco alarmantes que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, donde se afirma que aproximadamente el 30% de la población son únicamente las personas que tienen derechos sustentados de la propiedad del recurso. Este problema normalmente apalanca lo que es pobreza y desigualdad. En ese orden de ideas, Naciones Unidas ha generado un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo está trabajando en una agenda, digamos, con fechas de cumplimiento para el 2030, donde se están incentivando el desarrollo de una serie de objetivos denominados desarrollos sostenibles, objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente tienen el foco en reducir la desigualdad, la pobreza de muchos países.
En consecuencia, estos principios han sido abordados en nuestro país. Los principios que cobija el Plan Nacional de Gobierno pues están enmarcados en estos principios y pues la idea es generar sistemas que permitan articular la información de tierras de tal manera que la brecha económica se reduzca, la pobreza se reduzca y podamos incentivar y mantener lo que tanto hemos anhelado, que es la paz duradera en nuestro país. De esta manera, podríamos hablar de lo que es un sistema administrativo de tierras. El sistema administrativo de tierras, lo primero y muy importante es que se crea sobre fronteras estatales. El sistema administrativo de tierras de cada país está soportado sobre las leyes que soportan la articulación de la información. El sistema administrativo de tierras no solamente mueve información catastral, sino mueve información de distintas índoles que tienen que ver con la administración de tierras, como es la propiedad, el valor, el uso y cómo esa información a nivel institucional, cada institución se puede encargar de su elemento misional, de su dato misional y mediante estrategias de interoperabilidad poner a articular estos datos de tal manera que la administración, el gobierno y el mismo ciudadano se puedan ver beneficiados de esta información. Esto es lo que actualmente se conoce como un sistema administrativo de tierras. Y para estos sistemas administrativos de tierras, ERRI y la plataforma ArcGIS cuentan con una gama de oferta tecnológica que las vamos a repasar mostrándoles cómo podrían ustedes articular procesos de flujos de trabajo de catastro. En este orden de ideas, entonces, le voy a dar la palabra a mi compañero Edwin Roa, donde va a empezar a dar una descripción de cada una de los elementos que se ofrecen en la plataforma ArcGIS. Gracias, Alexander. Bueno, dentro del sistema de administración de tierras, nosotros hablamos de diferentes tipos de flujos de trabajo claves, que van desde la gestión de predios, el poder realizar un proceso de recolección de información en campo acorde con los requisitos que las entidades que administran esas tierras proporcionan a los diferentes operadores que van a realizar ese proceso de recolección. Hablamos también de la valoración de los diferentes tipos de propiedades en cuanto a cómo vamos a manejarse esos inventarios que van a realizarse en el proceso de ese banco de información catastral que va a servir de base para hacer la planeación de uso de la tierra en las ciudades y en los municipios asociados a la información que se recolecta. Ahí también hablamos de herramientas de análisis que básicamente van a permitir buscar esos comportamientos a través de análisis prospectivos que pueden llegar a realizarse para llegar a tomar decisiones un poco previendo cómo es el comportamiento y los patrones que hemos encontrado en los datos. También hay que integrarlo con diferentes tipos de sistemas. Los portales son una forma de poder llegar y realizar esa integración a nivel de servicio, en donde la información es compartida, divulgada, de manera que no solamente las entidades de administración de tierras son las encargadas de tomar decisiones frente a las necesidades que más apremian a nuestros municipios, sino que también se integran con otros tipos de comunidades interesadas en tomar decisiones sobre los territorios. Aquí es donde nosotros tenemos ese proceso en donde tenemos la recolección, la gestión, el análisis y el compartir, en donde ofrecemos diferentes tipos de factores y de funcionalidades y de capacidades que pueden ser asociadas a cada una de estas etapas, desde la recolección, en donde tenemos que manejar todo un proceso de operativo hacia los municipios para gestionar de forma eficiente, de forma amigable la captura de información y cumpliendo con los requisitos que las entidades territoriales determinan para ese levantamiento, para que sea conforme a los requisitos que se implementan. Dentro de la gestión de los predios, pues básicamente vamos a poder tener un ambiente completamente orientado a la edición de las parcelas, que son unos elementos que son no tradicionales, son complejos porque tienen relación con otros elementos espaciales. Entonces ahí ofrecemos una
capacidad para que esas ediciones sean conscientes de ese comportamiento especial que tienen los predios. En planeación y uso de la tierra, pues compartir esos planes de zonificación a través de soluciones que buscan un poco de orientar y de dar apoyo a las organizaciones que se encargan de la planeación y de la orientación de cómo las ciudades van a estar cómo van a estar desarrollándose. Entonces vamos a poder integrar planes en torno a esas, con base en la información catastral. La variación de las propiedades, entonces, basados en la captura de información en campo, enriquecer la información con otros variables que pueden ser utilizadas para los modelos, un poco para determinar cómo se estarían comportando, cómo se comportan los precios de las tierras y los procesos un poco económicos asociados al comportamiento que las mismas ciudades van realizando. Y compartir, como ya lo decía, integración con datos abiertos, con infraestructuras de datos espaciales, y cómo hacer la democratización de la información para que los ciudadanos hagan partícipe de las iniciativas que cada uno de los municipios pueden llegar a tener en torno a las políticas establecidas en los territorios. Relacionado con el levantamiento catastral, pues nosotros tenemos una gama de procesos que están en torno a esas operaciones en campo, en donde tenemos necesidades de hacer coordinación de las actividades que se van a hacer en campo, en los territorios, la planeación de la información, del manejo de qué tipo de cosas se van a recolectar, el entendimiento de cómo estarían esos territorios funcionando. Muchos territorios determinan diferentes estrategias para ir a hacer las recolecciones, la captura misma de la información y siempre un monitoreo constante. Nosotros como plataforma ofrecemos aplicaciones en todos los aspectos que involucran las operaciones en campo. Hay diferentes aplicaciones que pueden utilizarse para las etapas de planeación. Ahí hablamos de aplicaciones de escritorio a través de un software que tenemos que es ArcGIS Pro, que es un ambiente de escritorio en donde van a poder realizarse esas planeaciones de los proyectos que se van a realizar en campo. Y en captura, especialmente Collector for ArcGIS y Survey, que van a estar funcionando como operaciones en campo que van a poder ser integrados para poder hacer ese levantamiento de información catastral. Como vemos, el modelo LADM-COL tiene muchas componentes claves. Básicamente el modelo LADM me permite tener una gama de recolección de información relacionada con las unidades espaciales. Tenemos varias unidades espaciales que están definidas en el modelo, en donde la geometría es uno de los aspectos claves en el momento de la captura, que requiere ser conforme a los requisitos que se establecen por esas entidades territoriales. Sirve también de un soporte documental de la información que se está suministrando por parte de los ciudadanos en el proceso de recolección de la información. Los derechos, las restricciones y las responsabilidades también son un aspecto clave que el modelo contempla para hacer esa recolección de información, involucrando a los interesados, que hay diferentes tipos. Entonces, así como esto traducido en un modelo, básicamente se nos traduce en unas entidades espaciales y alfanuméricas que van a tener que ser involucradas dentro del proceso de recolección. Si bien el modelo establece una gama amplia de estructuras manejadas para el catastro multipropósito, nosotros requerimos de una especificación y de adecuación para el campo. Es decir, que del repositorio del IGAC, donde está la especificación del modelo, que es el que denominamos acá LADM-COL LC 3.0, relacionado con el levantamiento catastral, hacemos una adaptación de ese modelo para adecuarlo al proceso de recolección. Es decir, hay algunas relaciones ahí que deben reformularse un poco para poder adaptar eso a unos procesos más ágiles en la recolección de información en campo. Para aquellos proyectos que requieren de una orientación FFP o Fit for Purpose, para un propósito específico, aún más se puede llegar a determinar qué variables son las que se van a recolectar basadas en ese propósito, en ese proyecto específico, en donde el modelo también puede llegar a ser adaptado para poder realizar o soportar los proyectos
y que se orienten un poco a que se realice de forma rápida y de la información necesaria para el proceso mismo que tiene involucrado dentro del alcance del proyecto. Una vez que se implemente, pues básicamente necesitamos de un portal geográfico que va a servir de ese punto de enlace hacia los usuarios, en donde a través de las aplicaciones van a poder realizarse los procesos de levantamiento de información. Vamos a ver un ejemplo entonces de ese proceso completo. Entonces iniciamos con el proceso de alistamiento de la información. Entonces, dentro de nuestro ambiente de escritorio, en esa aplicación de escritorio que denominamos ArcGIS Pro, realizamos una creación de la base de datos que va a ser soporte para el levantamiento de información en campo. Utilizamos esa especificación del modelo adecuado a los lineamientos que el modelo LADMCOL determina. Aquí simplemente realizamos el proceso de la creación, hacemos un proceso de importación del modelo, básicamente es un archivo XML que describe el modelo. Ahí tenemos varias alternativas en donde podemos especificar si el archivo tiene información, lo podemos involucrar dentro del proceso, o si solamente vamos a involucrar el esquema relacionado con las estructuras que vamos a manejar dentro del proyecto de levantamiento. En ese proceso entonces se crean las diferentes entidades asociadas y especificadas dentro del modelo. Este modelo nosotros lo denominamos GeoDatabase, la base de datos geográfica. Aquí podemos ver las diferentes entidades que se crean, que están especificadas dentro del modelo. Aquí estamos hablando de las diferentes tablas asociadas al modelo, las relaciones que vinculan esas tablas con las unidades espaciales. En el dataset que vemos del levantamiento catastral tenemos las diferentes unidades espaciales que se especifican dentro del modelo LADMCOL, y esta va a ser la base para la creación del proceso de recolección en campo. Después de esto tenemos que crear un mapa. Entonces podemos, dentro de este ambiente, crear el mapa que va a resultar en la creación de un servicio geográfico. Aquí vemos ya un mapa con algunas tablas asociadas al modelo de recolección en campo. Podemos entonces agregar la información relacionada a las unidades espaciales. Esas unidades espaciales son creadas en el proyecto. Aquí vamos a tener el control de la representación gráfica que va a tener la información, cuáles campos son los que se van a representar. Aquí vemos que en el mapa de fondo estaba en blanco, pero precisamente estamos creando el servicio. El mapa base lo vamos a configurar como parte del proceso de alistamiento una vez que el servicio es publicado. Aquí cambiamos la simbología, realizamos el proceso de configuración del comportamiento que va a tener el servicio de edición, cuáles entidades que van a permitir ese proceso de edición, y hacemos el proceso de publicación. Aquí es donde nosotros contamos con un portal geográfico en donde disponemos en ese portal los elementos que van a utilizar los operadores y los equipos de recolección en campo para realizar el proceso de edición en campo. En ese portal básicamente vamos a poder configurar los grupos de trabajo, cuáles van a estar las personas que van a estar encargadas de realizar el proceso de las coordinaciones, vamos a dar permisos acerca de cuáles mapas van a tener qué personas. Esa organización se realiza en el portal. Hay algunas validaciones que nosotros podemos hacer en el proceso de publicación, es decir, si hay elementos que ya están publicados y como en el caso que vemos acá, entonces cambiamos el proceso de nombramiento del servicio, lo volvemos a publicar, y una vez que el servicio está publicado va a tener las capacidades definidas para el propósito que nosotros queremos realizar, en este caso la edición de información a través de los dispositivos móviles. Esas capacidades están inmersas en el servicio. Entonces, una vez que se realiza este proceso, que lo haría pues la persona que se encargaría de creación y alistamiento de la información para el propósito de levantamiento de información, en el portal, entonces vamos a pasar aquí a ver el portal geográfico, qué elementos son los que se crean en este proceso de la publicación. Entonces en el portal básicamente aquí vamos a tener acceso al contenido que como publicadores se ha realizado en ese portal. Tenemos el servicio geográfico, ese servicio básicamente va a contener la información relacionada al modelo
que se utilizó para la publicación, en este caso el modelo LA de MICOL para las operaciones en campo. Tenemos las unidades espaciales ahí definidas y las capas definidas que hacen parte del modelo de recolección en campo. Posterior a esto, entonces, hacemos el alistamiento del mapa. Aquí vemos un mapa en donde están las entidades espaciales. Aquí básicamente vamos a poder configurar también la simbología, las dependencias de escala, en qué momento, qué capas se ven en cada una de las niveles de escala. Aquí es donde se produce el mapa y se configura para que se habilite y se comparta con los usuarios. Este mapa debe tener algunas características definidas para el proceso de recolección. Aquí vamos a poder definir si el mapa va a poder ser utilizado en ambientes sin conexión a internet, de forma desconectada. Los que van a realizar el proceso de recolección van a poder hacerlo, y qué aplicaciones van a poder usar esta aplicación. En este caso, Collector for ArcGIS va a ser el que va a realizarse o a utilizarse en el proceso de recolección de información. Una vez que ya se publica, se comparte con los grupos de trabajo, desde las aplicaciones móviles, aquí vemos Collector for ArcGIS, vamos a tener un mapa dispuesto para realizar el proceso de edición. Dentro del proceso de edición, básicamente vamos a poder capturar las entidades espaciales. Estas aplicaciones pueden ser adaptadas o configuradas con herramientas de medición precisas, como las antenas receptoras GPS, en donde vamos a poder tener el detalle como de la precisión de acuerdo a los requisitos que se establecen. Aquí las entidades espaciales son las que se disponen en el mapa. No solamente las unidades espaciales poligonales, sino tipo punto, van a poder estar vinculadas dentro del proyecto. Y aquí se realiza el proceso de medición en campo, en donde en este caso vamos a recolectar un terreno. Ese terreno pues va a estar conforme a lo que se dispone de parte del modelo de recolección dentro de la aplicación. Es decir, que el comportamiento que tenemos en cuanto a la simbología, en cuanto a los atributos que están asociados a las entidades, ahí vamos a tener, si son variables numéricas, pues vamos a tener validaciones ahí de qué datos numéricos están ingresando, valores alfanuméricos. Si nosotros tenemos algún tipo de dominio, el dominio es un listado de variables que deben ser ingresadas por parte del recolector, van a estar también incorporadas. Esto, además de tener validaciones de entrada de datos, sirve también para agilizar el proceso de registro de la información basadas en los dominios que están establecidos dentro del modelo. Una vez que se realiza el proceso de recolección, esa información es enviada al servicio geográfico en el caso de que estemos trabajando en un ambiente conectado con internet. En el caso de que no estemos conectados en internet, esos procesos se van a estar guardando dentro del dispositivo, y una vez que se tenga un proceso de conexión, se pueden hacer las transmisiones de la información. Aquí vemos todas las tablas que están asociadas alfanuméricamente con las entidades espaciales, en donde también vamos a poder tener los flujos de información para realizar el proceso de captura en campo. Es así como hemos visto que desde la preparación de información en un ambiente de escritorio, alistamos la información basados en el modelo LA de MICOL, realizamos el proceso de publicación en un portal, disponemos el proyecto del mapa hacia las personas que van a utilizar las aplicaciones en campo, y desde Collector, esta aplicación de recolección en campo, las personas van a poder realizar el proceso de recolección de forma conforme con lo que establecido en el modelo de datos que se dispone para el proceso de recolección y de levantamiento catastral. Entonces ahora con ya el proceso de gestión de predios, entonces le doy el paso a Alexander. Bueno, gracias, Edwin. Como lo pudieron ver, prácticamente un proceso de principio a fin, donde se puede crear como la plataforma ArcGIS, el proceso de recolección, de captura y de disposición de datos para la administración de predios. Sin embargo, dentro de la administración de predios, ArcGIS tiene un componente muy importante que se ha denominado Parcel Fabric. Esta fábrica de parcelas, digamos que para muchas instituciones
que vienen trabajando, tienen varios mitos que me gustaría aclarar. Parcel Fabric no es una extensión de la plataforma. Básicamente, Parcel Fabric puede ser activado fácilmente con el uso de ArcGIS Pro o ArcMap. No requiere una extensión adicional. Asimismo, Parcel Catastro, también Parcel Fabric puede participar en diferentes procesos donde puede ser muy simbiótico con modelos de datos diferentes a los propios del catastro, como entidades que administran recursos como títulos mineros, como parques naturales, por mencionar otros. Igualmente, Parcel Fabric tiene una bondad muy importante, que es que permite trabajar lo jurídico y lo físico en un único contenedor. Esto rompe con el principio de que actualmente muchos catastros y muchas instituciones están manejando la parte catastral en repositorios alfanuméricos y en repositorios geográficos, y tratar de sincronizar la información mediante validadores pues se vuelve un proceso administrativo complejo. Parcel Fabric permite manejar también históricos, por lo tanto es muy importante que todas las transacciones que se realizan pues van a quedar depositadas en el contenedor y se van a poder revisar posteriormente cuál era el antes y cuál es el hoy del proceso. Parcel Fabric maneja dos flujos de trabajo importantes. Dentro de la realidad del contexto colombiano, normalmente las transacciones catastrales son denominadas mutaciones. Esas mutaciones se trabajan inicialmente a partir de una radicación. La radicación puede ser a nivel administrativo o puede ser un ciudadano quien la establezca, y básicamente Parcel Fabric necesita alimentarse de esa radicación, donde viene toda la fuerza jurídica y todo el sustento jurídico que detona el proceso de edición. Parcel Fabric tiene la capacidad de poder almacenar esa información para que la transacción, que bien puede ser un cambio geográfico, un cambio de área, un cambio de construcción o un cambio, siempre esté soportado sobre la transacción y la forma legal. Está siempre limitado en tiempo y lugar. Estas transacciones siempre están soportadas en un sitio específico y para un tiempo específico. Parcel Fabric maneja esos temporizadores de tiempo y fácilmente se pueden controlar. Maneja cualquier tipo de edición, puede crear objetos, los puedes actualizar, los puedes eliminar, y siempre que hagas cualquier tarea de las que acabo de mencionar, pues se puede guardar la información histórica. Y es importante también mencionar que el histórico de Parcel Fabric no solamente está activo para la parte geográfica, sino también se puede configurar para la parte alfanumérica. Por lo tanto, si hay un cambio de propietario, pues el cambio de propietario también puede ser susceptible a tener el histórico activo. Está soportado en un control de calidad. El control de calidad implica manejar todos los elementos que son parte del contexto del negocio y poderlos poner dentro de unos motores propios que tiene Parcel Fabric. Ahora bien, Parcel Fabric básicamente es un dataset especializado. Este dataset tiene una estructura de almacenamiento muy específica, la cual ustedes pueden ver en pantalla. Este dataset, ¿qué elementos tiene? Básicamente arranca su padre estructural es el registro, donde va a estar la información alfanumérica jurídica que soporta el proceso. Y esta información puede trabajar procesos de edición sobre diferentes parcel type. ¿Y qué es un parcel type? Un parcel type puede ser un lote, puede ser una construcción, puede ser una unidad de construcción, puede ser un parque natural, puede ser cualquier elemento territorial que sea susceptible a tener un proceso de edición siempre enmarcado entre un proceso jurídico. Los parcel type dentro de Parcel Fabric básicamente es descomponer los elementos poligonales en una red de topologías donde la lógica que maneja el Parcel Fabric hace que los polígonos se descompongan en líneas, las líneas en puntos, y que cualquier movimiento de un elemento de los que están contenidos en esta red pues se irradie a toda la red geométrica que conforma. Como les decía, está muy soportado en calidad, por lo tanto, Parcel Fabric puede identificar áreas sucias, que son todos esos errores
que no están acordes al negocio y que deben ser validados y posteriormente corregidos para que la información que almacene Parcel Fabric sea lo más cercana, idónea al modelo o al territorio que se quiera representar. Dentro de las características más como diferenciables un poco dentro de lo que Parcel Fabric ofrece, está la integridad topológica, es decir, como lo mencionaba Alexander, se trata de una red de parcelas, de predios que están vinculados los elementos espaciales que veíamos. Somos que el modelo establece que cada uno de los elementos parcelarios están conformados por puntos, están conformados por líneas, están conformados por las entidades poligonales, de manera que todo está junto, es decir, que las aplicaciones son conscientes de ese comportamiento. Ahí se diferencian las mediciones registradas con las mediciones que hacen parte de la geometría dispuesta por los elementos espaciales, es decir, que podemos diferenciarlas. Unas cosas son las mediciones legales registradas en los sistemas de registros, mientras que geográficamente podemos tener esas mediciones también diferenciadas. Esas reglas topológicas pues están configuradas como parte de la disposición que se realiza por parte del modelamiento de datos de Parcel Fabric, pero también pueden ser configuradas e incluir nuevas herramientas o nuevas validaciones topológicas para poder ser utilizadas en las validaciones topológicas dentro del proceso de la misma gestión de los trámites que se estén realizando sobre el sistema de registro de las parcelas. Como lo mencionaba también Alexander, pues los predios históricos también hacen parte de ese proceso de rastreo, de poder realizar. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde se está procesando una solicitud que involucra un englobe. Tenemos dos registros presentes en el sistema y una vez que se realiza el proceso del englobe, se genera un nuevo registro asociado a ese trámite y pues los siguientes o los que estaban antes pasan a un proceso de archivo histórico, de manera que vamos a poder siempre tener el rastreo de lo que está pasando con las entidades a nivel espacial asociadas a los trámites que se estén realizando por parte del sistema de gestión de predios. A nivel del sistema de registro, pues nosotros vamos a tener herramientas que le van a permitir a los roles que estén realizando el proceso de exploración, de edición de información, poder aislar lo que está asociado con los trámites y con las solicitudes que se estén realizando, de manera que vamos a poder tener un filtro en los proyectos, de manera que vamos a aislar completamente lo que esté asociado y lo que se esté afectando por parte de los elementos asociados a los trámites, de manera que las herramientas y los procesos van a estar siempre involucrando aquellos elementos que estén dentro de esos trámites y dentro de esas solicitudes. Tenemos flujos de trabajo incorporados. Parte de las preocupaciones es hacer que este proceso sea eficiente, de manera que a través de tareas de asistentes van a poder guiarse los diferentes tipos de procesos asociados a los trámites. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde podemos realizar un proceso guiado de un desenglobe, en donde paso a paso vamos a indicarle a la persona que esté realizando el trabajo qué debe hacer, integrando las herramientas dentro de esos asistentes e integrando las ediciones dentro de ese comportamiento como de guía que le va a permitir hacer más eficiente su trabajo a través de las herramientas que están incorporadas en el ambiente de escritorio dispuesto para realizar eso. De manera que vamos a poder automatizarlos, vamos a poder hacer que los trabajos repetibles sean más fáciles de hacer por parte de los que están encargados de esas tareas. Todas las herramientas dentro del ambiente de escritorio están conscientes del comportamiento que el modelo de datos asociados a las parcelas contempla, en donde tenemos los puntos, las líneas, los linderos que están asociados a cada una de las parcelas, son conscientes que no hacen parte solamente del elemento que se está editando, sino que también hay unos vecinos, hay unas entidades que están relacionadas
y todo va a funcionar como una red parcelaria, como lo decía Alexander, en donde es consciente todo el ambiente de edición con respecto a ese tipo de elemento que ya no es un tipo línea, ya no es un tipo polígono, ya no es un tipo, sino es un tipo parcela. Todo el comportamiento de lo que es una parcela va a estar consciente, donde se involucra las mediciones, COGO. Entonces aquí vemos cómo esas mediciones están definidas dentro del proyecto, se pueden actualizar esas mediciones de manera que ya el sistema entra a funcionar un poco distinto asociado a lo que se está dictando, que son las parcelas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto en un ambiente, integrando un poco los procesos que hemos visto aquí, un poco asociados a lo más relevante que Parcel Fabric nos ofrece para esa gestión de predios. Y vamos entonces a contarles un poco sobre, les decíamos que Parcel Fabric ofrece un exclusivo proceso de edición que propiamente se da eh, liberando la base de datos de las transacciones. En este caso, le quiero comentarles que para que ustedes puedan utilizar Parcel Fabric de forma adecuada, lo importante es tener una base de datos corporativa, crear el dataset y ese dataset básicamente se crea a partir de herramientas especializadas que están actualmente muy maduras en ArcGIS Pro y en el mismo ArcMap. En este caso, mi base de datos es Oracle. Yo previamente creé el contenedor y el contenedor está en este momento, creo que el video se... Bueno, el contenedor que estaban viendo en pantalla lo hemos creado previamente en una base de datos Oracle. Esta base de datos se puede crear en cualquier ambiente, puede ser SQL Server, PostgreSQL, entre otras. En consecuencia, una vez que uno tiene el dataset creado, lo que hay que tener todos muy claro es el proceso de edición de Parcel Fabric no va contra la base de datos. El proceso de edición va contra servicios geográficos. Por lo tanto, lo que se debe hacer es, una vez que se tiene el contenedor, la plataforma ArcGIS se debe integrar de tal manera que debe haber un despliegue de ArcGIS Enterprise en sus versiones recientes y ese contenedor lo puedo exponer como un servicio de parcelas. El servicio de parcelas tiene varias condiciones. Uno, debe estar sobre una base de datos empresarial, Oracle, SQL Server, Postgres, entre otros. El contenedor debe estar previamente armado y debemos tener una versión de ArcGIS Enterprise superior a la 17. Sobre esas características se hace la publicación, se hace la exposición del servicio, que si me regalan el video, pues lo podríamos visualizar. ¿Pasa algo con el video? Perdón, se descompartió la pantalla. Dame un segundo. Bien, aquí la idea es mostrarles, una vez que está el contenedor, ya fue publicado el elemento y si que lo arrancamos, entonces aquí estoy mostrando el elemento parcelario previamente listo. Se va a hacer un proceso de publicación mediante ArcGIS Enterprise. El proceso de publicación exige todo lo que actualmente se pide para publicar un servicio de tipo feature, como es la construcción del metadato. Esta construcción del metadato pues básicamente exige un nombre, un resumen, unas palabras de identificación claves y debe ser siempre de tipo feature. Este tipo feature, pues debo decir en qué parte del portal debe quedar. Lo voy a dejar en una carpeta que previamente he generado. Generó también e identificó la URL que voy a generar y la configuración importante es que se deben activar estas dos características que son versionamiento, administración de versionamiento y validación. Estas dos opciones que aparecen ahí solamente aparecerán siempre y cuando se cumpla con base de datos corporativa. Los datos deben estar en una versión branch, deben estar registrados como versionados y debe estar el editor tracking disponible. Esto sencillamente se analiza y se publica y lo que vamos a hacer es ya olvidarnos un poco del contenedor desde la base de datos y lo vamos a empezar a trabajar desde el punto de vista WebGIS.
Esto ya sería un servicio y el servicio va a tener una identificación muy propia de parcelas. Fíjese que aparece como el símbolo del contenedor en la pantalla, el cual lo puedo desplegar como un servicio dentro de un nuevo mapa, y lo que me va a aparecer básicamente son las parcelas dispuestas a ser editadas, pero en un entorno web. Esto es muy importante tener en cuenta porque Parcel Fabric actualmente trabaja con procesos de edición que son sobre servicios web, sobre versión branch y sobre un versionamiento que disminuye la cola de posteo que normalmente estaban acostumbradas las instituciones que manejan el tema catastral. Entonces esto rompe con estos elementos que se venían trabajando y creo que son grandes ventajas para el proceso catastral. Bueno, admitamos a esta niña, Jamie Arcides. Bueno, después vamos a mostrarles que una vez está montado el servicio, se habilita un entorno, una cinta de edición que es completamente exclusiva de Parcel Fabric. Como les decía, todo inicia a partir de la creación del registro, del récord. En este récord, pues yo puedo colocar como nombre el tipo de transacción. El tipo de transacción en este caso está subtipado. El número 1 significa que voy a hacer un englobe, la fecha en la que se va a hacer, el tiempo en el que se va a hacer, el tipo de precisión que se necesita y el número de parcelas que voy a involucrar en la transacción catastral. Una vez que se crea el registro, se genera, fíjense en la parte superior, la posibilidad de empezar el proceso de edición, y este proceso de edición también es muy importante que se vea que se puede hacer de forma exclusiva con las herramientas de Parcel o con las herramientas que ofrece ArcGIS Pro. En este caso, hacer un englobe pues resulta muy sencillo porque hay herramientas especializadas en las cuales básicamente puedo decidir cuáles son los lotes que quiero englobar, modificar la información atributiva si corresponde o mantenerla según el caso, y sencillamente la herramienta se ejecuta y lo que va a hacer es la unión de los elementos parcelarios en un solo elemento. Estas son tareas muy propias de las transacciones catastrales, y lo importante aquí, como se los mencionábamos reiteradamente, es que la transacción me guarda el histórico de los datos, donde podría ver el antes de la transacción y el después, que normalmente todos los sistemas de gestión de tierras deben mantener la tradición de la información por si hay que revocar alguna resolución que se realizó. Bien, vamos, antes de ejecutar el video, Edwin y les decía que existía un motor propio de Parcel Fabric que tiene unas topologías propias de las que normalmente se manejan en el catastro. Por ejemplo, que los lotes estén adyacentes, que no estén contenidos, que estén completamente metidos dentro de una manzana, que estén metidos dentro de un barrio. Y este tipo de reglas Parcel Fabric las maneja. Sin embargo, las reglas topológicas que trae Parcel Fabric las podemos relacionar de forma íntima, por decirlo de alguna manera, con otros elementos que normalmente se trabajan en el catastro, como son las manzanas, el barrio, el departamento, las veredas. Es decir, yo podría generar controles topológicos, no solamente los que me ofrece Parcel, sino los puedo enriquecer con otros elementos geográficos que hagan parte del modelo de datos. Igualmente, hay reglas de negocio que el catastro mueve, como por ejemplo que el área jurídica nunca se vaya a ir en cero, que el área terreno sea particularmente muy cercana al área geográfica, entre otras. Todas estas reglas se conocen como reglas de atributos. No son de topología, sino son reglas que deben cumplir la información alfanumérica y que también la podemos recoger y la podemos incorporar al modelo o más bien al motor de topologías y de reglas de atributos que ofrece Parcel Fabric en combinación con ArcGIS Pro. El video que les vamos a mostrar es una representación de cómo puedo utilizar estos conceptos dentro de Parcel Fabric. Entonces, ponemos a correrlo, por favor.
Muy bien, aquí primera cosa importante, las reglas de atributos se deben trabajar no sobre el servicio, sino sobre la base de datos. Es decir, si ya publicó el servicio, toca parar el servicio y tendríamos que volver al repositorio de datos y crear la regla de atributos. Yo tengo aquí creadas varias reglas de atributos. Por ejemplo, un cliente nuestro nos dice que el área de terreno nunca debe ser cero, a menos de que sea una mejora. Ese tipo de reglas las puedo traducir en un lenguaje que actualmente maneja ArcGIS Pro, que se llama Archite, y puedo prácticamente poner la lógica de información que cumpla con esa característica. Las reglas de atributos son de distinto tipo. Hay reglas de cálculos, hay reglas de validaciones y hay reglas de restricción. En este caso, esta regla es una regla de restricción, significa que el modelo no me va a dejar pasar ese registro si no cumple con esa condición. Entonces aquí básicamente estoy mirando, bueno, qué predio estamos revisando aquí. Si miramos el número predial, nos vamos a dar cuenta que en la posición del 19 del número que identifica este predio, hay un 9. Eso implica que tenemos una propiedad horizontal y por lo tanto el área de terreno no podría ser nunca cero. Normalmente en el folio viene una información asociada a esa área de terreno. Entonces vamos a verificar que efectivamente el área de terreno, ¿qué está sucediendo con el área de terreno? Me voy a la tabla relacionada que tenemos y la idea es verificar si efectivamente cuenta con esa característica. Que aquí estoy admitiendo a unas personas y no me deja ver la pantalla. Bien, una vez que reviso, entonces efectivamente el área de terreno está en cero, por lo tanto el registro me aparecería como erróneo. Lo que debo hacer es, pues básicamente validarlo con el inspector de errores que se genera. Cuando yo ejecuto el inspector de errores, fíjense en la parte de abajo que aparece la cantidad de errores que tengo. Entonces, en la medida que el coordinador o el supervisor identifique estos errores, pues puede hacer la devolución de este proceso al respectivo editor para que le dé conformidad de acuerdo a la regla de negocio que se estableció. Entonces, lo que vamos a hacer es pues colocar una área de terreno que no sea cero, porque evidentemente no puede ser esa. Normalmente esto lo hacen los editores utilizando el folio de matrícula o la escritura pública del inmueble y se coloca la información respectiva, que en este caso la que voy a colocar es 200. Muy bien. Una vez que tengo esto, pues entonces hago el proceso de validación y lo puedo hacer con tantos polígonos. Les decía que las validaciones las podemos hacer de forma sistemática o las podemos hacer a la medida, independiente de la escala de los datos que se tengan. Entonces, al validar nuevamente, ya el error, tengo 17 errores y en el momento que se esté evaluando el proceso de calidad, pues este error ya no debe ser identificado porque ya fue corregido. Entonces, del número 17 debo bajar, pues modifiqué 2 lotes, pues debo bajar a 15. Entonces, este es un ejercicio muy simple, pero muy propio de lo que las organizaciones del catastro manejan y que muchas reglas del negocio, como, y soy reiterativo, muchas como las mejoras tienen que tener área cero, los coeficientes de copropiedad dentro de un conjunto deben ser igual al 100%, entre otras, son condiciones que a nivel de negocio se manejan en el negocio y que pueden ser fácilmente adaptables al motor de atributos, de reglas de atributos que maneja ArcGIS Pro y se puede enriquecer el comportamiento de Parcel Fabric de esta manera. Bien, también quiero contarles que tenemos una posibilidad de utilizar Parcel Fabric, pero dentro de todo un proceso de integración. Nosotros tenemos un componente dentro de la plataforma ArcGIS muy conocido para integrar procesos. ¿Qué significa integrar procesos? Normalmente los catastros tienen una forma de hacer su edición y la idea es que los editores no hagan el trabajo como a libre albedrío, sino lo que se busca es que la institución defina el proceso de edición que se quiere ejecutar. Si la institución define ese flujo de proceso, básicamente podemos utilizar Workflow Manager con el objetivo de generar estos procesos y generar un guión de edición. ¿Y quién va llevando el guión? Lo va llevando ArcGIS Pro. Y tienen unas características muy importantes que yo puedo
Si ustedes se dan cuenta, bueno, Parcel Fabric tiene unas herramientas importantes, especializadas, entonces quedaría forzado como a llevar el proceso de edición como a la memoria o a la especialización del editor. Si el editor no es muy conocedor de Parcel Fabric, ArcGIS Pro ofrece la posibilidad de generar guiones a la medida donde se le van a generar el guión de la tarea de edición que se debe hacer, y ese guión va generando y va poniéndole a disposición la herramienta que el editor requiere. Entonces les vamos a mostrar un poco este proceso. Aquí yo tengo un Workflow Manager ya configurado. El Workflow Manager básicamente construimos esto es un tool donde estamos recibiendo la información de la solicitud o de lo que se registra como mutación, donde hay un identificador de solicitud, donde pongo la información de la cédula catastral de los elementos que quiero trabajar en la transacción. Es de tipo englobe, es de tipo urbano, coloco los datos del propietario, la dirección, el folio de matrícula inmobiliaria, y le digo a un supervisor o a un editor que por favor se encargue esa edición. En este caso, la edición fue entregada para mí. Y lo que hace el sistema es generar algo que nosotros llamamos un job. Este job básicamente lo que está haciendo es controlando esa unidad de trabajo para que el editor la reciba, sea notificado del proceso, la reciba y la elabore. Entonces, en este caso, pues, si ustedes miren, el proceso tiene un resumen de la información que se generó, y aquí el job está generando todo lo que ustedes necesitan. Están creando la versión branch, está generando la adecuación de los datos para que puedan ser editados, los está ubicando espacialmente donde deben ser atendidos la transacción, y básicamente lo que le va a llegar a un editor, pues básicamente es cuáles son los jobs asignados a mí. Entonces le llega un número y sencillamente el editor lo que debe hacer es abrir esta unidad de trabajo, y cuando la abre, pues la herramienta se adecua para que se empiece a desarrollar. Este diagrama que ustedes ven aquí es propio de una oficina de catastro, pero que cualquier institución catastral o cualquiera que administre recursos la puede diseñar, y podemos hacer guiones de acuerdo a la realidad, como se quieren editar los datos de cada institución. Entonces acá básicamente voy a ejecutar el primer paso, que es crear el ambiente de edición para que el editor no tenga que pensar sino en hacer su tarea, no tenga que pensar en hacer otra cosa. Entonces aquí el sistema básicamente está generando todo el proceso interno de lo que Parcel Fabric necesita, y le estoy diciendo a Alexander Mogollón que por favor se encargue del trabajo que le va a llegar. Aquí el sistema pues, se demora un poco en generar todas las pautas que necesita el editor, y una vez que esté ejecutado, pues lo va a ver en pantalla y va a poder hacer la edición. Para tener estos flujos de edición se necesita una base de datos corporativa, se necesita un componente nuestro que se llama Workflow Manager. El Workflow Manager viene, digamos, en el sabor de servidor y en el sabor de cliente, y aquí lo que estamos trabajando es el sabor de cliente de edición. Bien, se va generando acá la versión, se van poniendo los datos del folio de matrícula inmobiliaria que coloqué, y lo que va a hacer el sistema básicamente es colocarme algo que denominamos el AOI para que se pueda hacer el proceso de edición. Bien. Aquí entonces ArcGIS Pro está trabajando, y aquí ya está generando todo el proceso previo para que la persona solamente tenga que llevar el guión. Aprecien que el sistema me coloca el envolvente del área de interés, aparecen unas tareas que ya también están previamente definidas, como el proceso era de englobe. Entonces lo que aquí me aparece son todas las tareas necesarias para hacer el englobe. Primero, la creación del registro, ya lo había mencionado, es de tipo englobe, número 1, la fecha en la que la vamos a hacer, la precisión que necesita el proceso, el número de parcelas que se requieren trabajar e involucrar. Se crea el registro, en la parte superior va a aparecer el récord, y lo que hace también la herramienta es
poner las herramientas de edición que necesito trabajar, selecciono las parcelas que están involucradas, le doy al párrafo siguiente y fíjese que todo va apareciendo en el guión. Le dice que si quiere mantener los elementos originales, todas estas tareas también pueden quedar en español si es necesario. El diseñador de tareas permite hacer esos arreglos. Y básicamente aquí puedo tocar los atributos de los elementos y está generando un proceso de edición. Una vez que lo hace, pues va a tener todo lo que hemos dicho de Parcel Fabric, genera el nuevo elemento, crea el histórico y todo eso lo podemos ver, pero aquí, digamos, la gran ventaja que tiene es que el proceso está guiado por la herramienta y esto lo que va a hacer es minimizar el error en el proceso de edición, maximizar la calidad del dato y por lo tanto, pues lo que vamos a tener son datos, digamos, mejor creados dentro de estos procesos guiados. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, está el histórico transaccional de la mutación que se hizo y el predio como parcel type que se generó. Este es un ejemplo corto y consistente de lo que puede hacerse con Workflow Manager, ArcGIS Enterprise y ArcGIS Pro. Pues básicamente, bueno, Parcel Fabric les podría decir que siempre, digamos que el antes y el después de Parcel Fabric hoy es muy diferente. Hoy es un componente donde ERRI está haciendo todos los esfuerzos para poder ser integrado dentro de la plataforma. Para todos los sistemas administrativos de tierras, Parcel Fabric prácticamente se vuelve la columna vertebral de manejo y gestión de datos. Como lo vieron en los ejemplos, Parcel Fabric puede ser fácilmente integrado con elementos de escritorio que faciliten la edición y el mantenimiento del dato, que facilitan el control de calidad, permitan los ajustes y la creación de mapas para la presentación de los datos tanto a la comunidad como al gobierno. Son fácilmente integrados en dispositivos móviles, eso lo mostró Edwin. Fielmente se puede crear fácilmente un servicio y básicamente dejan el primer bloque constructivo para utilizarlo en sistemas geohabilitados como ArcGIS Urban, GeoPlanner, entre otros que ofrece la plataforma para poder no solamente tener el dato parcelario per se, sino se puede integrar con otra información y poder lograr una mejor gestión de la información y una mejor toma de decisiones. Dentro del proceso de roadmap que se tiene dentro de Parcel Fabric está contemplado que a futuro, por ejemplo, a nivel de interacciones con servicios web, ahí tenemos la presentación digital. La presentación digital se refiere a poder suministrar a la comunidad de topógrafos, aquellos que realizan las presentaciones en formatos análogos de la información que es levantada a nivel catastral de los elementos parcelarios y presentada a las entidades territoriales. Es ahí en donde la presentación digital se refiere a poder soportar que esa presentación ya no sea análoga, sino que sea de forma digital, de manera que las entidades territoriales procesen a través de los servicios esa información digital y sean incorporadas dentro de los sistemas de administración de tierras e involucrados dentro de los catastros. Entonces es ahí donde esa capacidad de poder compartir la información a través de servicios web va a establecer el mecanismo para poder hacer la integración con otras comunidades y con otros sistemas que pretenden un poco agilizar los procesos en este caso de las presentaciones que se realizan por parte de la comunidad. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, a Edwin Roa, Alexander Mogollón, por esta presentación, por este taller de flujos de trabajo y herramientas en ArcGIS aplicados a catastro multipropósito, pues es un campo de gran importancia e impacto actual y a futuro, pues aquí en Colombia y en la aplicación y el uso del mismo. Creo que la presentación de las diferentes
oportunidades de edición, mantenimiento, control de calidad. Es muy acertado y en estos momentos creo que para estos procesos y los que se vienen a futuro, como ya se ha venido trabajando. Agradecemos a todos nuestros participantes por haber estado conectados, por haber estado muy pendientes del taller. Tenemos dos preguntas específicas. Una, Edwin ya la resolvió en el último comentario, pero si quisieras agregar algo más, Duan Alfonso Medina nos pregunta cómo se involucran los levantamientos topográficos que aportan los usuarios y estos afecten predios colindantes. Gracias. Bueno, como lo mencioné, somos que es uno de los retos que tiene hoy en día los sistemas que manejan el catastro. Actualmente, pues es algo que se realiza análogo. Se está preparando ya la tecnología para poder realizar estos procesos de forma digital. Hoy en día el proceso sería, en ese caso, involucrarlo dentro de los procesos de trámites y de solicitudes para que entren a ese sistema de gestión de los predios y de tierras. De manera que a través de esos trámites, y como lo vimos en los ejemplos, vincular esos flujos de trabajo para la incorporación en los sistemas de registro, donde esos cambios van a considerar los cambios en sus vecinos y eso. El reto es poder hacer eso, que ese proceso sea de forma digital. Entonces, de manera que sí es algo que está dentro de la hoja de ruta, es un reto que no solamente está presente acá en Colombia, sino en muchos sistemas a nivel mundial, y la idea es poder llegar y soportarlo de forma digital. Eso también requiere preparación por parte de las entidades para adaptarse a esos procesos que básicamente se amparan en una transformación digital que tienen que sufrir los sistemas y las organizaciones. Vale, muchas gracias, Edwin. Y la siguiente pregunta nos la hace Zuli Urbano, y específicamente ella pregunta si existe alguna limitación en cuanto al manejo de una gran cantidad de volúmenes de datos en ArcGIS Pro y específicamente en Parcel Fabric. Bueno, limitación, como lo mencionamos en el webinar, Parcel Fabric queda ensamblado dentro de un motor de base de datos. Y el motor de base de datos trabaja sobre una infraestructura que es importante hacer la medición de la infraestructura necesaria para que este software funcione en correctas condiciones. Parcel Fabric en sí no está limitado por un conjunto de datos. Se pueden trabajar muchos datos. Nosotros tenemos ya clientes que manejan miles de predios y está el proceso funcionando de forma adecuada. Básicamente lo que aquí hay que considerar es que Parcel Fabric va a quedar ensamblado en una base de datos corporativa, y es esta base de datos corporativa la que va a estar moviendo el proceso. Ahora, si lo van a hacer ya como servicios web, entonces hay que ver la latencia de la red y la exposición de estos servicios, cuántas personas van a ser editando, van a estar estando en edición, y esos procesos pues se pueden calcular. Nosotros en Enric Colombia normalmente, antes de poner un producto, normalmente ejecutamos unas inspecciones de capacidad instalada que debe tener la infraestructura para poder hacer que estos componentes funcionen de la mejor manera. Vale, muchas gracias, Alexander. Bueno, pues tenemos una última pregunta de Bruno Blanco. Él nos pregunta que si existe una diferencia específica entre una base de datos creada entre ArcGIS 10.1 y ArcGIS Pro para el sistema del empleo de un sistema catastral. Bueno, básicamente el cliente, si se va a trabajar con Parcel Fabric, el cliente que se esté usando, sí pone la versión del Parcel Fabric. Entonces, si se crea un contenedor de parcelas sobre una base de datos específica utilizando una versión de ArcGIS Pro 2.5, genera una versión 2.0 de Parcel Fabric. Si yo lo hiciera con una versión de ArcGIS Pro 2.6, genera una versión 3.0 de Parcel Fabric. Es decir, la versión del cliente sí condiciona
la versión de las parcelas que se van a crear. Yo quisiera agregar otra cosa también, y es que sabemos que Parcel Fabric no es nuevo, sabemos que Parcel Fabric ha venido siendo una solución que Esri dispone de versiones anteriores. Lo que pasa ahora es que Parcel Fabric ha venido teniendo una transformación porque básicamente fue rediseñado para los próximos 15, 20 años, y básicamente es respuesta a las necesidades que el mercado ha estado teniendo. Seguramente en las versiones anteriores pues también había un Parcel Fabric donde pueden hacer gestión de predios, pero las versiones un poco requisito para usar las novedades y poder tener acceso a la tecnología que Esri está disponiendo para estos procesos están basados en unos requisitos un poco de las versiones, pero pues hay compatibilidades que se pueden revisar. Pero básicamente la diferencia un poco es en esas capacidades que podemos nosotros tener basados en la tecnología que se ha venido desarrollando en los últimos años. Bueno, pues muchas gracias, Edwin, Alexander, nuevamente. Bueno, una última pregunta es que si ArcGIS Desktop ya dejaría de ser soportable para estas tareas. Bueno, como lo decíamos, ArcGIS Pro es la nueva generación de aplicaciones de escritorio que Esri está disponiendo. Básicamente nosotros estamos viendo que la tecnología está evolucionando, los mismos sistemas de hardware están teniendo evolución en el tipo de procesador que se está utilizando. Eso requiere que las aplicaciones saquen el mayor provecho de las características de hardware que se tienen dentro de la evolución de esa tecnología. ArcGIS Pro es la respuesta a eso. Básicamente es una aplicación rediseñada en donde va a buscar aprovechar todas las características que a nivel de procesamiento de máquina la tecnología dispone, como procesamiento utilizando las capacidades GPU de los computadores. Esri, consciente de que hay muchos usuarios que tenemos usando las aplicaciones tradicionales, está consciente de esa gestión de cambio que hay que hacer, y parte de esa transformación es, vamos a estar soportando las dos aplicaciones, pero sí es necesario que las organizaciones empiecen a explorar. Nosotros ya muchos de los contenidos que se están disponiendo, los cursos, hay procesos de formación que ofrecemos en torno a ayudarles a las organizaciones a que se hagan ese cambio. La mayoría, casi todos los procesos relacionados con los procesos más comunes que se están utilizando, habilitan en este momento para poder hacer un reemplazo y una transición hacia usar aplicaciones y los flujos de trabajo en ArcGIS Pro. Entonces es algo que sí se necesita hacer. En algún momento van a estar, va a estar solamente ArcGIS Pro respaldando todas las necesidades, pero hay un proceso transitorio en donde vamos a tener siempre las dos funcionando, pero sí hay que prepararnos para ese cambio. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Edwin, Alexander, por este taller. Sabemos que esto es nueva tecnología, ya vamos en esta octava semana de geomática, estamos presentando una variedad de nuevas tecnologías y nuevos pasos que debemos dar para seguir avanzando en el análisis de datos espaciales, todo lo que nos ofrecen pues las diferentes compañías que soportan estos grandes procesos a nivel nacional e internacional. Entonces, pues invitamos también a nuestros participantes a que se involucren con todos estos nuevos procesos, a seguir a la vanguardia con las nuevas tecnologías, porque el avance tiene que ser continuo. Y por último, pues todavía tenemos más talleres. Si se encuentran inscritos, pues los invitamos a participar y a que se unan a los paneles que ya están en línea de la octava semana geomática. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos por su presencia en el taller, y esta grabación estará disponible para sus memorias técnicas si desean volver a revisarlos. Muchas gracias al equipo técnico del CIAF también. Y
buen día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días para todos. Gracias.